Hola chicas, bienvenidas a este canal. Espero que se encuentren súper bien. Este día les voy a compartir lindas ideas de peinados para cabellos cortos, cabellos medianos y cabellos largos. Así que vamos a comenzar con esta maravilla de peinado que está súper lindo. Para este vamos a sacar una sección de cabello en el cual vamos a hacer una trencita de 3 cabos, la trencita más básica. Ahora, esta trenza de lado a lado. Bueno, vamos a tomar ahora un mechón de esta parte. En este mechón vamos a colocar una goma elástica y sacamos otro mechón al otro lado. Estas dos colitas las vamos a amarrar por la parte de atrás, dejando las trencitas por debajo y listo. Ahora para el siguiente peinado vamos a partir con un camino en el centro, vamos a amarrar 2 mechones en la parte del frente y aquí chicas vamos a dividir en 2 y esto lo vamos a añadir a otros 2 mechones de lado a lado. Por último hacemos una sola colita y listo chicas, tenemos este bello resultado, pero de estos hay muchas versiones hermosas. Les voy a mostrar a continuación otro estilo de tejido utilizando básicamente el mismo método. Siempre vamos a partir con un camino en el centro. Vamos a secar 2 mechones, uno a cada lado y los amarramos en la parte de abajo. Aquí chicas vamos a continuar sacando otros 2 mechones y los amarramos en la parte de abajo añadiendo la colita anterior y así vamos a sacar nuestra tercera tanda de mechones y cuarta tanda. Y listo, de esta forma nos ha quedado este lindo acabado. Si tú quieres lo puedes decorar en la parte donde lleva la goma elástica y si no lo puedes dejar así, que de igual forma queda precioso. Vamos a pasar a un estilo de trenza en versión de enrolladito. Vamos a tomar de la coronilla un mechón, el cual vamos a partir en 2. Este mechón lo cruzamos en X y le damos vuelta a este. Ahora tomamos un mechón agregándolo a este y cruzamos por encima. Aquí chicas le damos unas leves vueltas y continuamos agregando cabello al mechón de la parte baja. Como puedes ver, en cada cruce y en la parte de arriba es donde le vamos a dar vuelta o es al mechón que le vamos a ir dando vuelta. El método está súper fácil chicas, solo es cuestión que no te vayas a equivocar en cada vuelta que damos. Recuerda darle un leve giro. Ahora vamos a sostener provisionalmente este mechón y vamos a pasar todo el cabello por la parte de atrás. Aquí chicas, mucho ojo con este método. Vamos a dividir en 2 mechones más el mechón de la trenza o enrolladito que traemos, suman 3 mechones. Vamos a continuar con la trencita de 3 cabos utilizando esta técnica y listo. Como puedes ver, tenemos una trenza muy rápida. Este te puede salvar la vida o te puede salvar el día. Para esta opción tenemos una idea muy bonita de peinado chicas. Vamos a sacar en la parte del frente una sección en forma de V, la cual vamos a dividir en 2, pero el mechón de la parte de atrás va a ser un poco más delgado que el mechón de la parte del frente. Vamos a colocar nuestra primer goma elástica seguido de este y amarrando colita con colita amarramos el mechón de la parte de atrás. Ahora sí vamos a decorar. Como pueden ver, únicamente lo amarramos con un nudito acá en el frente y nos dirigimos al siguiente mechón haciendo exactamente lo mismo. Ahora con el resto de la coleta dividimos en 3 secciones el cabello y continuamos trenzando con la trencita de 3 cabos a la misma vez que vamos llevando este hilo con uno de los mechones y listo chicas. Aquí no hay donde perderse, donde enredarse, simplemente tienes que añadir este hilo de color a uno de los 3 mechones y listo. Ahora les voy a dar un tips para unos moñitos súper bonitos con una técnica súper genial. Vamos a dividir en 2 y vamos a hacer 2 trencitas de 3 cabos. Una vez tenemos estas trencitas listas, miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer como un nudo. Y listo. Como pueden ver, el moñito queda bien firme, bien bonito, bien redondito. Por lo consiguiente, ya las trencitas solo es cuestión de acomodarlas alrededor de todo este moño. Y listo chicas, con unos ganchitos andinos o cualquier ganchito que tú quieras utilizar, pero la idea es que no se mire.
Ahora vamos a pasar a este otro peinado. Como te puedes dar cuenta, ella sacó una sección en dirección de la oreja y aquí lo que ella hace es la trenza holandesa, que es agregando cabellos del lado izquierdo y del lado derecho. Esta trenza está súper fácil, chicas. Aquí solo es cuestión de agregar toda esta parte que ella sacó y por último terminarla en 3 cabos. De esta ella hace 2 y como puedes ver hay que darle un poquito de volumen y listo, chicas. Este peinado queda así tal cual, con cabello suelto y las trencitas en la parte del frente, pero si quieres con cabello amarrado lo puedes utilizar y queda listo. Como puedes ver, la idea con cabello amarrado también queda precioso. Y bueno, chicas, espero que estas ideas les sea de mucha utilidad. También les deseo un excelente fin de semana. Bendiciones a todas.